mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Su amigo Beto Lee los saluda y me complace darles la bienvenida a un programa más de su podcast favorito, Más allá de la competencia. Permítanme recordarles que este podcast no nada más es de culturismo, sino es de muchísimas disciplinas y hoy es un gran ejemplo de eso. Pablito, ayúdame por favor a presentar al invitado y platícame cómo estás, amigo. Hace una semana que no te veo. Una semana, pues muy bien, gracias a Dios. Muy contento porque estamos nuevamente compartiendo con la gente temas relacionados con el deporte, no solo de culturismo, sino también ya hemos entrevistado entrenadores de diversas disciplinas, atletas de muchos deportes. Y bueno, en esta ocasión, amigo, me complace tener aquí en el programa a un entrenador, a un atleta multidisciplinario que ha practicado fútbol americano en el más alto nivel aquí en México. También ha competido en físico-constructivismo, ha jugado fútbol soccer, es profesor de educación media superior y bueno, tiene toda una trayectoria deportiva muy interesante, aparte de una perspectiva muy padre del deporte que lo ha hecho parte de su vida. Y me complace en presentar a Eduardo Casas, Lalo Casas. Bienvenido, amigo. Bienvenido a tu programa. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Bienvenido. Aquí estamos ahora. Por favor, siéntate, amigo. Bienvenido, Lalo. Estamos muy contentos, Beto y yo, de tenerte, de recibirte, para que nos compartas, pues, toda la trayectoria, la experiencia. Como ya les decía a nuestros amigos, eres un atleta multidisciplinario, pero eres un atleta que viene ya de familia, de deportistas, de atletas de alto rendimiento. Pero como me lo comentabas antes de comenzar el programa, siempre has integrado el deporte, siempre lo has hecho parte de tu vida, lo has hecho una parte fundamental de tu equilibrio mental, espiritual, físico. Y bueno, ¿qué edad tienes, Lalo? Tengo 55 años de edad, los acabo de cumplir precisamente el 5 de abril. Justamente nos estaba platicando que acaba de cumplir 55 años. Él ha hecho el deporte una parte de su vida muy importante. Y me gustaría que nos platicaras, Lalo, para empezar, ¿cuál es tu acercamiento, tu primer encuentro con el deporte? ¿Viste a tu familia practicar el deporte? ¿Lo veías en la tele? ¿Cuál fue tu primer acercamiento y qué fue lo que te dijo? Quiero practicar eso, me gusta. He estado muy involucrado en el deporte desde pequeño. Provengo de una familia de jugadores de fútbol americano, ¿sí? Esta generación empezó por allá por los 60s y es una dinastía prácticamente, la dinastía Casas. Y de alguna forma, pues desde pequeño me inculcaron mi papá en específico y mis tíos el deporte del fútbol americano. Yo lo empecé a practicar a la edad de los entre 8 y 9 años de edad, cuando ya se juega el fútbol americano aquí en México en infantiles, equipada. Lalito, ¿les puedes platicar desde dónde se remonta la dinastía Casas? ¿Desde dónde empezó? Mi tío Reyes Casas Guevara, él empezó prácticamente la dinastía en la época de los 60s. Él jugó ahí en el Politécnico, en los, se llaman los Cheyennes del Politécnico, ¿sí? Posteriormente, en la era de los 70s, ya 70s y 80s, mi tío, el ingeniero Pedro Casas Guevara, fue el que, jugando en el equipo de Águilas Blancas del Politécnico, pues bueno, hizo ahí mucho ruido mi tío, ¿no? Porque en ese entonces Águilas Blancas era un gran equipazo aquí en México. Era el representativo prácticamente del fútbol americano. Y aparte, en esa época era una tradición para las instituciones académicas el tener su equipo de fútbol americano, como sabemos el Poli, la UNAM, que eran las casas de estudio más importantes, si no es que, pues, sí, claro, y si no es que en esa época, pues, era
el que era lo único que había, pero era lo mejor y sigue siendo de lo mejor. Pero era una tradición el fútbol americano en esas instituciones y los partidos de fútbol americano representaban un movimiento sociocultural fuerte, ¿no? Yo te puedo comentar que el fútbol americano tiene unas raíces, pues bueno, muy extensas básicamente, porque no solamente es el Politécnico, es la universidad, Claro. ¿sí? Como bien dices, son las dos máximas casas de estudio de aquí en México, pero posteriormente, con los años se fueron integrando la Universidad de las Américas Puebla, los TEC de Monterrey, los GAMOS, salieron otras instituciones ya también particulares, también integrándose a este bello deporte que es el fútbol americano, ¿sí? Bueno, la liga más representativa aquí en México es la UNEFA, es la liga a la que de alguna forma todo equipo que quiera mostrar un buen nivel, un gran nivel en el deporte, tiene que estar en la UNEFA. Estamos hablando de que la Liga Mexicana de Fútbol Americano en un principio se conformaba por menos equipos. Sí, o sea, en realidad hubo una época en la cual había pocos equipos en cuanto a lo que es Liga Mayor, ¿sale? Y después se dio un boom. O sea, el fútbol americano, aunque no lo veamos tan anunciado en los medios televisivos, radio, todo esto, el fútbol americano jala mucha gente, mueve masas en realidad. O sea, para nosotros los jugadores de fútbol americano, desgraciadamente, el fútbol es el que se lleva la atención, ¿no? Tanto en los medios y como los jugadores, ¿no? de fútbol. Pero hay muy buen nivel de fútbol americano, hay jugadores que han llegado a niveles de NFL, a niveles también de NFL Europa. Ahorita aquí mismo en México hay una liga que es la LFA, profesional de fútbol americano. ¿Y ese boom se debió a la rivalidad o a qué crees que haya sido? Más que nada yo creo que el boom del fútbol americano es de que es un deporte más que nada formativo. O sea, y obviamente está hablando de las dos casas de estudio más grandes que son Politécnico y Universidad. En este caso, el deporte base de esas instituciones es el fútbol americano, obviamente. Y ya posteriormente, pues otras universidades se dieron cuenta de esta situación y empezaron también a crear equipos en sus universidades, ¿vale? Entonces, de alguna forma, hay mucha gente aquí en México que sigue el fútbol americano, aunque no lo veamos directamente en la televisión. Hay mucha gente que sigue este deporte. Y nos platicabas de realmente que el nivel en México todavía, vamos a hablar de todas las disciplinas que practicas, sí, pero ahorita quiero enfocarme un poco en cuestiones de lo que nos falta para poder llegar y dar ese salto a un nivel profesional de primer mundo ya como la NFL. Sí, mira, creo que desafortunadamente lo que nos falta como mexicanos para llegar a esas alturas, ¿no? Pensemos como tú nos dices, a una NFL, es de alguna forma, lo puedo llamar yo la genética, ¿sí? Es muy distinta la genética de un americano, bien hemos visto, ¿no? Un americano que en promedio su estatura está en 1.80, 2 metros, más de 2 metros, al promedio de estatura de un mexicano. Por ejemplo, yo me considero uno de los mexicanos, pues en promedio alto mido 1.80, ¿sí? La clásica estatura pues es unos 70, 75, 65. Entonces, de entrada yo veo que ese es uno de los primeros impedimentos. La otra es la promoción hacia los jugadores. O sea, aquí el fútbol americano básicamente se acaba cuando tú acabas tu carrera, ya sea en el Poli, la UNAM, una escuela particular. Ahí se corta tu carrera de fútbol americano. Ya no hay más, aunque como comento, ya hay una liga que es la LFA, que es una liga ya profesional aquí en México, pero de la cual es una liga que apenas se está asentando, ya está ganando muchos adeptos, pero de alguna forma lo que yo veo aquí que como que no es muy conveniente, es que ya está plagada de jugadores americanos. Es una liga mexicana donde creo que la mitad o hasta más de la mitad de los jugadores son americanos, ¿vale? Entonces, de alguna forma, no creo que eso sea muy bueno o muy sano para que los jugadores de aquí de México puedan ser vistos y poder irse a probar equipos
Como pasa con el soccer, ¿no? Que de repente me acuerdo cuando yo era niño, veíamos al equipo al América y estaba lleno de africanos, ¿no? Sí. Está lleno de africanos de puro mexicano. y puros mexicanos. El pique, ¿no? Entonces decían, no, pues estaba un Calusha y estaban todos estos futbolistas que eran los buenos y decías, pues sí, pero pues son africanos, ¿no? Sí. Entonces aquí, bueno, en lugar de que se respetara esto, entonces esta liga está incorporando atletas con estas características físicas, ¿no? Que yo te ponía el ejemplo de Michael Phelps, ¿no? Del nadador, ¿no? Que, bueno, tiene cuestiones anatómicas y biomecánicas que lo favorecen como una máquina para poder nadar mejor. Entonces, pues uno puede tener muchísimas ganas de jugar básquetbol con unos 70, ¿no? Pero te topas con alguien que de manera natural, con 2 metros o 2 metros 10, tiene una facilidad para este deporte, pues obviamente no vas a poder hacer mucho, ¿no? A lo mejor pues, hay casos, ¿no? De jugadores de básquetbol chaparritos que la han hecho en la NBA, pero en el fútbol americano, pues bueno, puede ser hasta peligroso, ¿no? Ponerte con un toro de 140 kilos que mide 2 metros, ¿no? Que tiene un cuello de este tamaño y entonces literal es como si te atropellara un tren, ¿no? Sí, mira, yo la verdad es de que, como lo mencioné, yo creo que es la genética. Claro. Yo creo que es la genética, en realidad la raza sobre todo, ¿no? Los mexicanos, pues, bueno, tenemos esa característica de ser entrones, ¿no? Para todo, ¿no? Pero de alguna forma hay que ser también realistas, ¿sí? Y bueno, yo he visto a muchos jugadores que salieron de jugar fútbol americano aquí en México, fueron a probar otros equipos y se quedó en eso, en que se fueron a probar y los aceptaron por un par de meses y después los regresaron porque de alguna forma pues nuestra genética no da para eso. Claro. O sea, si acaso también como comentamos hace rato, lo que sí hemos sido también, México ha provisto muchos pateadores al NFL. En eso sí, ¿no? Pero pues bueno, no es lo mismo patear un balón solamente, allá entrar en contacto ya con un jugador que te saca 20, 30, 50 kilos de peso. Claro, sí, claro. Oye, como dato curioso, fíjate que me he dado cuenta que muchos profesionales o atletas culturistas que tienen muy buena genética o el común denominador del grupito del que te hablo, desde niños han practicado fútbol americano. O sea, sí es una adaptación que se va dando con el tiempo. O sea, como sabemos, si tú te practicas un deporte desde niño, que tus papás te metan, en este caso, algo tradicional como el fútbol americano, pues tú comienzas a desarrollar fibras explosivas porque estás trabajando en algo que te demanda esfuerzos grandes en corto tiempo y por eso desarrollas esas fibras rápidas. Pero no es suficiente para llegar al nivel de que estamos platicando. Y por ende, supongo que por eso optan por otras disciplinas, como el culturismo, otro deporte que igualmente explosivo es la lucha olímpica, que tampoco hay tanta proyección, pero o sea, yo me hubiera imaginado que con toda esa tradición de que los papás los meten desde niños a jugar americano, tú nos irás diciendo ese trayecto que lleva desde niño el atleta, que ya con toda esa costumbre, esa tradición, ya podíamos aspirar a ese nivel competitivo. Es lo que no me entra en la cabeza. Mira, de entrada aquí en México, el fútbol americano, pues bueno, como ya se había comentado, tiene auge. La otra es, en el fútbol americano, ya llegando a todo un nivel de juvenil, que es más o menos el nivel académico de media superior, ya te empiezan a meter las pesas como parte del entrenamiento, ¿sale? Obviamente tengo varios compañeros de Liga Mayor, que una vez que acabamos de jugar Liga Mayor, competimos en fisicoculturismo. Yo lo asumo a que nosotros en el deporte de fútbol americano, como es un deporte de contacto, tuvimos que primeramente ponernos fuertes, esto es, con el ejercicio con pesas, y una vez que ya entramos a ese mundo, nos gustó. Yo cuando acabo de jugar Liga Mayor, yo ya tenía la costumbre de entrenar en gimnasio, ahí en el Politécnico donde yo jugué en los Pías Rojas, teníamos un gimnasio de primer nivel, ¿vale? Y una vez yo acabando,
¿sí? ¿Qué fue lo primero que hice? Fue buscar un gimnasio para seguir entrenando, pero ahora conocí ya la otra parte del entrenamiento, ¿sí? Porque en el fútbol americano prácticamente hacemos ejercicios explosivos para estar más rápidos, para brincar más y todo esto. Y ya después, cuando conozco el gimnasio, después de haber yo jugado Liga Mayor en el Politécnico, empiezo a conocer de dietas, de rutinas, de ejercicios y más específicos para cada parte del cuerpo, que bueno, obviamente pues creo yo tengo una genética pues más o menos buena, la cual empecé a ver resultados que posteriormente me decidí y me animé a competir. Además de que, ¿cuánto tiempo desde tu primer entrenamiento hasta después de que incursionaste en el culturismo? ¿Cuántos años estuviste entrenando? Yo empecé a entrenar con pesas a los 16 años en un gimnasio familiar. El nombre es Heavy Duty, se llama el gimnasio familiar. Ahí empecé yo a entrenar con ejercicios básicos que me ponían mis tíos. Yo tenía en ese entonces 15, 16 años. ¿Y fútbol americano desde qué edad empezaste? Lo empecé a jugar entre 8 y 9 años de edad. O sea que estamos hablando de que de los 9 a los 16, tú ya llevabas un entrenamiento explosivo, donde a lo mejor no llevabas una nutrición, un descanso, una suplementación o hasta farmacología, que cuando lo comenzaste a hacer en forma para enfocarlo en culturismo y una competencia, ¡pum!, detonó. Sí, o sea, en realidad, pues bueno, de niño que comía, ¿no? Más lo que mi mamá nos daba de comer, que de alguna forma fue una alimentación, pues, básica. Lalo, vamos a hacer una pequeña pausa. Esta parte del culturismo nos interesa muchísimo. Vamos a retomar en unos minutos. Estamos con Lalo Casas. Amigos, estamos de vuelta aquí con Lalo Casas, jugador de fútbol americano, competidor de culturismo, atleta multidisciplinario, además maestro, profesor de educación media superior. Nos estabas platicando cómo integras el entrenamiento de fuerza para tener un mejor desempeño, para ser, válgame la redundancia, más fuerte, con mayores capacidades para el fútbol americano, como lo decía Beto, para trabajar el tipo de fibras que nos dan esta explosividad, que nos dan la fuerza, que nos dan todo lo que necesita el fútbol americano, y empiezas a practicar el entrenamiento de fuerza precisamente por eso, porque te lo recomiendan para ser un mejor jugador de fútbol americano. ¿A qué edad empiezas a entrenar pesas? Sí, mira, aquí, como les había comentado yo, ya en el fútbol americano tenemos una ilusión siempre los jugadores, ¿no? Desde niños, que es llegar a ser un jugador del NFL, ¿vale? Aunque, pues bueno, son sueños, pero así iniciamos, ¿no? Obviamente, ya les había comentado, en el fútbol americano aquí en México se inicia en categorías infantiles, después juveniles, después intermedia y liga mayor. En categorías juveniles hay infinidad de equipos ya en todo el país. O sea, el fútbol americano ha hecho un boom aquí en México y hay muchos equipos. Obviamente se empieza a reducir el número de equipos ya cuando llegas a juvenil. La juvenil, ya les había comentado, es más o menos cuando tú estás en educación media superior, es en la preparatoria, ¿sí? Hay muchas escuelas que ven el fútbol americano como un deporte que jala gente a sus planteles. Entonces, hay ya muchos equipos a nivel medio superior, ¿sí? De ahí que, bueno, yo trabajo en la DGETI, en la SED, y he estado coachando en los equipos de la DGETI que ha habido a lo largo de varios años, ¿sí? En cuanto al entrenamiento, vamos a excluir a las infantiles en cuanto al ejercicio con pesas, porque eso lo empezamos a hacer ya en la educación media superior, donde ya tu cuerpo, ya tienes entre 15 y 16 años, y ya tu cuerpo ya está empezando a madurar, ¿no? A madurar para poder ya entrenar con peso, ¿vale? Se empieza a entrenar con ejercicios básicos para los grupos musculares como el pecho, las piernas, la espalda,
básico, ¿vale? Pero así como vas tú avanzando en categorías, porque en media superior son tres categorías, vamos a decir juvenil A, AA y AAA. Cada una se juega cada año de los 3 años de bachillerato. Posteriormente, cuando tú acabas eso, pasas a un nivel que se llama intermedia, que es básicamente cuando tú vas entrando a la escuela superior, ¿sí? Ya en intermedia, tú ya llevas un entrenamiento ya quizá básico de fuerza, ¿sí? Donde además entrenaste grupos musculares grandes, ¿no? Pero ya en Liga Mayor, ya como es una categoría donde hay mucho golpeo, donde por ejemplo hay un receptor que puede pesar 70 kilos y un liniero que puede pesar 150 kilos. Entonces ya tienes que empezar a tomar las pesas ya un poquito más en serio para empezar a crear masa muscular. Y protegerte de lesiones. Y obviamente, pues nosotros ahí en el Politécnico tenemos la ventaja de que ya en Liga Mayor nos dan de comer. Nos dan de comer, nos atienden muy bien allí. En este caso yo jugué en los Piles Rojas, en el Politécnico, ya tenemos alimentación desde la pretemporada, ¿no? Más a la parte de lo que tú en tu casa también comes y todo esto. Entonces, ya ahí tenemos unos horarios específicos para ver videos, para entrenar, para gimnasio, y ya tenemos ahí entrenadores que de alguna forma nos van guiando en lo que se requiere para cada posición, porque no todos los entrenamientos con pesas en el fútbol americano sirven para lo mismo, ¿no? No es lo mismo que entrene el entrenamiento para un liniero que va a mover a otro jugador quizás de su mismo peso o más, a nosotros como a mí que yo jugué en el área del perímetro, se llama, los backs defensivos, nosotros tenemos que ser hábiles y fuertes, porque nosotros tenemos que bajar a atacar a un corredor que quizás nos lleva 20, 30, 40 kilos de peso, ¿sí? Tenemos que ser tan hábiles para alcanzar un receptor muy veloz, ¿sale? Entonces es un entrenamiento también específico. Y así se maneja más o menos desde juvenil hasta Liga Mayor. Oye, Lalo, y ahorita que mencionabas que en Liga Mayor ya te ayudan en la cuestión de alimentos, vemos que en Estados Unidos pues se manejan hasta becas en buenas universidades para las personas que tienen talento. Aquí en México, ¿cómo se maneja ese talento? Mira, en el caso de que yo puedo hablar solamente del Politécnico porque ahí es donde jugué. Tú tienes una opción cuando tú llegas a jugar intermedia, que básicamente es cuando tú estás en la vocacional, ¿sí? Empiezas a destacar en la posición que juegues, empiezas a hacer de alguna forma cosas que le interesa al siguiente nivel, que ya sería la Liga Mayor, y te empiezan a dar un seguimiento y te hacen la invitación para integrarte ya a una escuela, a una superior, ¿sale? Obviamente tienes que hacer los exámenes como todo mundo, ¿sí? Y bueno, yo siento que también de alguna forma, pues si te están invitando también ya directamente integrarte a un equipo, pues también no es que sean becas, sino que te hacen dar una facilidad para poder quedarte en la escuela. ¿Sale? Pero de que tienes que hacer exámenes, lo tienes que hacer. Sí, cumplir con un promedio. O sea, sí. Sí, tienes que cumplir con las dos cosas, ¿no? La verdad es de que a cualquier nivel lo que se le pide a un estudiante deportista es primeramente lo académico. Sí. O sea, yo ahora me salgo también un poquito del americano. Ahora en mi trabajo en media superior, ¿sí? Y llevo la selección de fútbol y de voleibol. Yo no puedo llevar a mis mejores jugadores si tienen 1 o 2 materias reprobadas. Tengo que llevar a puros jugadores estudiantes que le llaman regulares, que no deban materias. Oye, y por ejemplo, tú ya como maestro, como profesor, que está en contacto con generaciones de adolescentes, tú, desde tu perspectiva, ¿cuál es el impacto que tiene que un adolescente practique un deporte, tenga conciencia física, tenga esta competitividad que es tan saludable, que te forma para la vida? ¿Y qué opinas al respecto de que hoy hay muchos adolescentes que están desconectados de la realidad, que tienen el cuerpo que está hecho para moverse, lo tienen descompuesto? Me comentabas que bueno, hay casos de niños que ponen en una clase de educación física a trotar, a correr, y los niños se sienten mal,
se desmayan, les dé hipoglucemia, cuando los niños se supone que son los que son imparables, los que corren, los que juegan, los que no se cansan, toman agua de la llave y para poder seguir jugando como a nosotros nos pasó. Y en tu experiencia como maestro y también como entrenador, porque también eres entrenador de fútbol americano, ¿qué impacto y qué importancia le puedes dar para que los que son papás y los jóvenes que estén viendo esta entrevista le den la importancia al ejercicio para el equilibrio físico, mental y espiritual? Cuéntanos. Mire, yo siento que la actividad física es un todo. O sea, en la constitución de nosotros como un ser, ¿sí? El ejercicio es básico. O sea, yo sí tengo 34 años de servicio trabajando para la SEP y de alguna forma he estado en equipos de fútbol americano. Ahora que estoy dando actividades deportivas, me doy cuenta que a esta generación les ha hecho mucho daño las redes sociales, les ha hecho mucho daño que los papás, a más de querer apoyarlos, dándoles un celular para comunicarse con ellos de la escuela a la casa, no lo sé, les ha afectado a los chicos porque es lo que hacen, estar todo el día atrás de una pantalla, escribiendo textos, viendo videos y todo esto, y de alguna forma yo he visto mucho en alumnos que tengo que tienen sus capacidades básicas, como es la elasticidad, la fuerza, la resistencia, prácticamente nulas. O sea, los pongo a hacer algunas sentadillas y muchos tienen lesiones ya en rodillas, o sea, con 14 años de edad tienen lesiones en rodillas, no los puedo utilizar para deporte, llevan un permiso donde el cual no pueden hacer ejercicio, no sé, me ha tocado... ¿Con sobrepeso? No, o sea, sí hay alumnos con sobrepeso, pero no, te estoy hablando de alumnos sanos, ¿no? Porque obviamente cuando tú te inscribes a educación media superior, te pide un certificado médico donde dice que estás apto para hacer ejercicio. Y cuando me tocan a mí como alumnos, digo, o sea, no puede hacer sentadillas, no puede hacer abdominales, no puede hacer flexiones, lagartijas, claro. Sí, les pongo ejercicios precisamente de estiramientos y pues bueno, yo tengo 55 años, creo que lo hago mejor que ellos. Oye, pero hace ratito me hablaste acerca de que, y algo que es cierto, que se le llama a esta generación de cristal, ¿no? Sí, pero dar así. Beto y yo, que somos de una generación más reciente a la tuya, tú sí eres, ay, sí, ¿no? Ya sí, cómo no. Princesos nos dicen. A nosotros sí nos tocaba que no teníamos alguna capacidad en practicando algún deporte y buscábamos la forma de desarrollarla, ¿no? Y ya sabes, había el típico niño que sobreprotegido, ¿no? Que los papás, no, porque él tiene asma y él tiene esto y tiene el otro. Y yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, de muy niño, yo era súper activo, todo el día andaba en la bicicleta, jugaba fútbol, soccer, pero era de los que llegaba a las 2 de la tarde y no soltaba el balón. Me iba yo hasta quién sabe dónde en la bicicleta entre los coches de 9, 10 años. Y yo me acuerdo que hacía cosas que no podría hoy, brincaba rampas y me trepaba árboles, y cuando llego a la adolescencia, yo empiezo a tener sobrepeso, y cuando empiezo a hacer ejercicio, me empieza a pasar eso que tú dices, de repente me mareaba, quería trotar y me sentía mal, me daba el bajón, me dolían las rodillas, y yo en ese momento sentí que no podía hacer las cosas básicas. Yo era un adolescente de 16 años, 17 años, ¿no? Entonces, en mi caso, pues fue meterme al gimnasio, y esto que no estás pudiendo hacer es porque tu cuerpo no ha desarrollado esta capacidad, o se está atrofiando, ¿no? Sí, se está atrofiando esta máquina capaz de adaptarse. Entonces, yo me acuerdo que mis primeros, no sé, 1 mes, 2 meses de entrenamiento fueron difíciles, pero me adapté y salí de eso, y después desarrollé capacidades más allá. Pero yo creo que también los papás son súper importantes, ¿no, Lalo? Para no, o sea, el simple hecho de, mi hijo no puede, tiene
13 años, ¿no? 14. No puede correr porque tiene el pie plano. No puede correr porque le duelen las rodillas y porque se marea, porque no tiene condición. Digo, ¿cuántos atletas conocemos con el pie plano, con escoliosis? Y que digo, tampoco se trata de aventarte de una avioneta sin paracaídas, ¿no? Pero ¿qué tan importante es eso que los papás hagan conscientes que tienen que no obligar, sino motivar a sus hijos a que rompan esos frenos, esos obstáculos físicos? Yo lo que he visto es algo característico. Los papás de mis alumnos son también personas muy jóvenes. O sea, son personas muy jóvenes. ¿Sale? Han llegado los papás a clase de actividades deportivas a decirme, ¿sabe qué, profesor? Mire, le traigo ese documento porque mi hijo efectivamente no puede correr porque tiene el pie plano, ¿sí? Le digo, pero sí puede caminar. O sea, que camine y dé vueltas. No, pero que es que también padece de una rodilla y empiezan a sacar todos los padecimientos. Y yo la verdad es de que digo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque de alguna forma el ejercicio que manejo yo con mis chicos, a sabiendas que son alumnos que vienen de la secundaria y que tienen apenas 14 años, son situaciones muy básicas en las cuales incluso yo les digo, ¿no pueden, chavos? No, es que no podemos. Sí se puede, chavos. Yo lo hago con ustedes. Y créanme que eso es una motivación para ellos, que yo como profesor les ponga el ejemplo del ejercicio y lo haga con ellos. O sea, que yo me tumbe en el suelo a hacer abdominales, a hacer lagartijas, a hacer sentadillas. Incluso yo les pongo ya cuando ya los empiezo a acondicionar, ya que les veo que ya están un poco acondicionados, hago un challenge de 50 sentadillas. 50 sentadillas y en la última nos quedamos abajo. Manos enfrente. Y hasta se vuelve divertido, sí, ¿no? La verdad claro. Es que, fíjate que dentro de todos los años que tengo en esto de la educación, me he dado muchas gratas situaciones en las cuales los alumnos los veo como mis hijos. Claro. Y de alguna forma me aprecian, les gusta mucho que yo soy un profesor que me integro con ellos al ejercicio, pero dicen, no, es que en la secundaria teníamos un profesor bien gordote y nada más nos decía, vayan a dar una vuelta y ya no hacíamos nada. Claro. Eso es y usted no, profe, y está bien fuerte, ustedes llegan agarrándome el conejo. Y, claro, porque ven tu pasión forma, por el deporte, de ¿no? Forma, pues, en algunas ocasiones he llevado, no sé, chamarras o mi jersey de fútbol americano. Claro. Y me preguntan, ¿no? Y pues bueno, de alguna forma se dan cuenta que saben que fui deportista. No, y qué padre tener un profesor que te está fomentando el deporte y que te puede enseñar unas fotos. Yo me acuerdo cuando yo era chavo y yo veía algún amigo de mis tíos o algo que, mira, él fue luchador, mira, yo de chavillo conocí, por ejemplo, al vampiro canadiense, ¿no? Ajá. Entonces, para mí era como muy motivante decir, bueno, pues este cuate es de los de veras y sabe de lo que está hablando. Ahorita nos vas a platicar, después de esta pausa, sobre otros deportes que has practicado, como el culturismo, cómo integraste el culturismo, que eso es padrísimo, porque es la base de todos los deportes, ¿no? El entrenamiento de fuerza, como lo decía Beto, pues es lo que te prepara para tener un estado de salud óptimo, que es lo más importante, ¿no? Porque puede ser un powerlifter, puede ser un jugador ciclista, fútbol, soccer, tenis, lo que sea, pero necesitas poder moverte, necesitas tener una salud cardiovascular óptima, y creo que el entrenamiento de fuerza se ha comprobado que es el ejercicio más completo y que la salud de la persona va directamente relacionada con la cantidad de masa muscular que tiene, que la salud metabólica va vinculada completamente a la cantidad de masa muscular que tengamos por todos los procesos que esto nos lleva, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Lalo Casas. A Más Allá de la Competencia con el buen Lalo Casas, que nos estaba platicando de que ya las generaciones de hoy
pues prácticamente son de cristal, como lo dice su propio nombre, la generación de cristal, de que por cualquier cosa ven más pretextos que oportunidades. Física y mentalmente son de cristal, ¿no? Así es, porque desde que yo me acuerdo, el pie plano siempre ha existido. Y siempre hemos hecho deporte y siempre encontramos la manera. Pero Lalito, ¿qué les dirías a las personas que ven esta transmisión, que quisieran llegar a un nivel competitivo, como tú lo dijiste, que en tus tiempos, pues lo más alto que veían era la NFL, y que me imagino que todavía ese sueño lo tienen, que es su máximo, para que en este tiempo donde todo es tan fácil, donde pues echar hueva a todo el mundo lo solapa, les pudieras dar un consejo, esa luz al final del camino de que, a ver, la fórmula es esta, tú tienes que empezar desde tal edad, tienes que buscar tales oportunidades, tienes que ver por un entrenamiento así, y podrás llegar a tener la oportunidad por la que pues, tanto anhelas. Esa pregunta creo que se puede resumir en algo muy fácil. Tienes que tener tú un sueño, tienes que tener sueños y trabajar por ellos para alcanzarlos. O sea, yo siempre tuve un sueño, primeramente fue de saber que mis tíos, yo estaba muy pequeño cuando yo sabía que ellos jugaban fútbol americano, y mi primer meta fue jugar fútbol americano, ¿vale? Mis papás me llevaron a entrenar una vez allí a Eduardo Molina, donde jugué a los 8 o 9 años con el coach, el Chapi Silva. Y a partir de allí, una vez entrando y conociendo ese mundo, mi siguiente objetivo era llegar al siguiente nivel, que es la juvenil. Después de ello, llegué a la juvenil, pensé en la intermedia, pensé en la mayor, y claro que también pensé en llegar a ser profesional. Incluso tuve invitaciones de ir a la NFL Europa, de las cuales, pues bueno, por situaciones ya personales ya no pude continuar eso, ¿no? Pero yo siento que estas generaciones que estamos ahorita, que trabajo yo con ellas siendo docente, siempre les estoy inculcando, les estoy motivando para que hagan deporte, o sea, cualquier deporte. Pero cierto es que tienen que tener una motivación, y la motivación no solamente empieza también con el estudiante o con la persona, ¿no? Sino también con los papás. Así es. O sea, El ejemplo. Si nosotros como papás no le decimos al hijo, a la hija, te voy a llevar a las canchas, al parque de aquí enfrente, vamos a jugar básquetbol, tú y yo, pues el chico, el joven, la señorita, no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, yo he visto que estas generaciones no están acostumbrados a hacer actividad física, y además de ello, los papás no les interesa que sus hijos hagan actividad física. O sea, ciertamente nos tocó una generación, a lo mejor a mí un poquito más anterior a la de ustedes, que están chavalones. Yo soy de la generación, yo soy de 1970. Yo nací en los años 70, y de alguna forma, pues afortunadamente tuve una familia de deportistas que siempre me inculcaron eso, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que para mí no hubo problema, porque mi familia me inculcó eso, ¿sí? Yo la verdad es lo que trato de decirle a mis alumnos y estarlos motivando para que practiquen cualquier cosa. ¿Y cómo lo hago? Practicándolo con ellos. Con los chicos juego fútbol y todavía les gano en fútbol. Juego voleibol con ellos y les gano en voleibol. O sea, trato de siempre también yo estarme retando, ¿sí? Probando yo mismo. Y los chicos, créanme que, sin ser soberbio, muchos de mis alumnos me aprecian mucho porque les pongo el ejemplo. Y ciertamente, como me comentan, ustedes me preguntaron hace rato, sí, por ahí tengo un canal de YouTube donde tengo algunos videos de cuando competía, cuando jugué fútbol americano, de los deportes que he practicado, y ya sabrán cómo los alumnos son expertos en encontrar cosas en internet y han encontrado mi canal. ¿Sí? Y luego me van a preguntar, oiga, maestro, usted era luchador, que ya lo vi todo esto, y bueno, o sea... Ya vimos al profesor con una tanguita de competencia. Sí, no. En realidad es de que sí, hay anécdotas que no puedo contar. Hay anécdotas de alumnos que me han visto en pequeños videos que hay en internet donde salgo en competencia.
y dicen, lo vi en calzones, pero no son, es una truza de competencia. Es un posador, suena más elegante el posador, ¿no? Digo, no digan eso, chicos, ¿cómo creen? O sea, de alguna forma lo tomamos muchas veces ahí a cotorreo, pero sí me gusta mucho motivar a los chicos. Oye, como luego yo les digo, ¿no? Cuando dicen, no, es que la marcha LGBT, ¿cómo salen así? O no, mira estos cuates, que ahora las chavas salen con muy poca ropa. Les digo, pues es que yo no tengo autoridad moral para criticar eso. Digo, yo me subo con un posador. Sí. ¿Qué les voy a decir yo, no? No, ¿Con qué autoridad moral? Oye, Lalo, y quiere decir que hablando del ejemplo, que el deporte debe de ser parte de la educación, así como en casa nos enseñan a respetar, a saludar cuando llegamos a algún lugar, a darles buenas tardes, a comer lo que haya, porque hoy yo conozco chavitos de 9, 10 años que quieren cenar pizza, porque como el papá les calienta la pizza o la mamá les calienta los burritos que compraron en el súper congelados, entonces cuando ya tienen que comer algo, porque ya tienen 10 años y tienen sobrepeso, y los ponen a comer vegetales, el niño no me gusta el agua, no me gusta esto. Creo que eso es parte de la educación, ¿no? De que desde niños, yo me acuerdo que yo llegaba de correr, y tengo sed, y mi mamá lo primero que hacía es agua, ¿no? Y yo quería tomar refresco, y mamá me decía, no, estás tomando mucho refresco, tienes que tomar agua. El deporte es lo mismo, ¿no? Yo creo que el deporte debe de ser parte de la educación. El papá tiene que salir con el hijo y decirle, ¿qué onda? Vamos a jugar fútbol, sí. Vámonos a Chapultepec, vámonos al parque, con tus hermanos, vamos a hacer retas, ¿no? A lo mejor hasta la mamá la involucran, para empezar a moverse, porque si el niño no utiliza su cuerpo y de repente llega una clase con el profesor Lalo y dice, es que mi hijo se cansa, mi hijo se marea, mi hijo, pues es que el niño no ha hecho ejercicio, y bueno, ¿qué tiene de diferente el profesor que desde niño practicaba deportes y que llegó a un nivel de fútbol americano, el nivel más alto a nivel nacional, pues que desde niño se movía? Sí. Y cuando llega esta oportunidad de empezar a jugar fútbol americano, pues el niño tiene un cuerpo funcional que empieza, como dices tú, desde lo básico. O sea, eres un niño que hacía lagartijas, porque pues es algo que debe de uno poder hacer cuando eres niño, ¿no? Subir escaleras, sí, brincar, sí. Y entonces estas generaciones que ya no hacen deporte como parte de su formación, porque no tienen el ejemplo de los papás. Yo creo que también, viendo la edad de un niño ahorita de 10, 12 años, pues el papá debe de estar rondando los 40, ¿no? Y al papá que ronda los 40 ya le tocó el internet. Y entonces también ya le tocaron los celulares, e incluso dices que hay papás que son muy jóvenes, pueden tener 30 años, ¿no? Sí. Y a alguien de 30 años ya le tocó el internet, ya le tocó YouTube, todas estas cosas. Entonces yo creo que desde ahí ellos ya dejaron de moverse y dejan de tener un ejemplo, que en este caso pues tú tenías con tus tíos, tenías con tu familia, que los veías moverse y para ti era algo natural, ¿no? El ejercicio era como, o sea, yo vengo de una familia como el zapatero, ¿no? Viene de una familia de zapateros y el abuelo y el papá y el bisabuelo. Entonces él dice, bueno, tal vez después practico otra profesión, pero lo común en mi familia es ser zapateros, ¿no? Sí. En este caso, ¿tú crees que los niños deben de recibir por parte de los papás este empujón? Porque me imagino que los papás de estos chavos también son personas que no tienen actividad física y que probablemente tienen a una edad temprana resistencia a la insulina, problemas de dolores de espalda, de rodillas, ¿no? Con los papás. Sí. Nosotros los que trabajamos, en este caso a mí que me ha tocado trabajar ya por 34 años en la educación media superior, hacemos lo posible porque los chicos y chicas de nuestras escuelas hagan ejercicio, ¿sí? Inculcarles. Bien es sabido lo que comentas, ¿no? De que he visto que muchos de los papás de mis alumnos son personas muy jóvenes, que igual tienen estos problemas que comentas, ¿no? Tienen obesidad, tienen diabetes. Tengo alumnos que tienen diabetes. Entonces, de alguna forma, yo lo que intento hacer, no voy a salvar al mundo, o sea, la verdad es de que lo que intento hacer es apoyar a mis alumnos, ¿sí? E integrarlos, injertarlos a lo que es la práctica deportiva. O sea, que se muevan,
como les comento, yo me pongo a trotar con ellos, me pongo a jugar con ellos para que ellos sientan y veo cómo sienten la motivación de que yo lo haga con ellos. Y el pique de que Sí, y es que les digo, haciendo. es que les digo, a ver chicos, si me ganan en esto, les disparo algo. Pero si les gano yo, me disparan. Va, órale, estamos así haciendo competencias. Una vez hace poco llega un chavo y me dice, profe, usted no ha sido mi profesor, pero veo que está fuerte. Yo soy competidor de vencidas. Lo vengo a retar. Digo, no, hijo, ¿cómo crees? Le digo, no puedo yo hacer eso, te voy a lesionar y me meto en una bronca. No, profe, yo ya voy en cuarto semestre y no hay bronca. Yo compito, voy a competir en unos días y quiero probarme con usted. Y yo, no. Yo dije, ay, duro, hasta que le dije, vamos a mi oficina. Si te lesionas, ¿qué onda? No hay bronca, profe. No, la verdad es de que estuve a punto de vencerme yo, pero mi orgullo pudo más y le gané. Le gané y luego la verdad es que el chavo se levantó y me dijo, profe, mis respetos, la verdad es de que usted ya está grande y manches, o sea, se ve que ha hecho ejercicio. Le digo, pues, sí, he hecho ejercicio, pero así hay alumnos todavía que sí hacen ejercicio, sí los hay, pero la mayoría no, o sea, no hace ejercicio, y nosotros también de alguna forma no podemos exigirle a alguien ni obligarlo. O sea, hay un programa que se tiene que seguir y se tiene que aplicar y tenemos que influenciar a los chicos a desarrollarlo, ¿sí? Pero no podemos obligarlos. O sea, la verdad es que también nos podemos meter en un problema muy fuerte si obligamos a un alumno y se llega a lesionar, ¿sí? Y de alguna forma, pues bueno, o sea, si los papás no los motivan a hacer esto, nosotros hacemos lo que podemos. Tú estás ocupando esa figura de ejemplo, sí, que a lo mejor los papás en estas generaciones pues no lo están haciendo. Tú eres el vivo ejemplo de que a tus 55 años entrenas, das clases con ellos, con tus alumnos, sí, y te ven, como tú me lo has dicho, bueno, tú lo has dicho ahorita en la entrevista, de que te ven en internet y te dicen que te vieron y que te admiran, sí, y que te toman como ejemplo, y además de todas estas disciplinas que has practicado, que hasta el momento nada más hemos hablado del fútbol americano, sí, y nos empezaste a contar un poquito del culturismo, de que a raíz de que llegaste a un nivel alto en americano, empezaste a practicar pesas, porque así te lo requirieron. ¿Cómo fue que te animaste a ir más allá, a competir por primera vez? ¿Qué fue lo que te orilló hacia allá? Mira, una vez que mi vida era el fútbol americano, ya cuando llegué al nivel de Liga Mayor. Liga Mayor es como la primera división, digamos. Sí, es la categoría estudiantil. Estudiantil todavía. Donde puedes llegar a lo más, el fútbol americano. A lo más alto, claro. A lo más alto, que es ya la universidad, cuando estás estudiando en la universidad. Claro. Y se empata la universidad con tu carrera, prácticamente cuando acabas Liga Mayor, vas acabando tu carrera también. ¿Sale? Esto es en el Poli, en la UNAM, en las escuelas particulares. O sea, pasaste de todos los niveles juveniles, sí, hasta ya llegar, juveniles, digamos, intermedia, y llegas a Liga Mayor. Que es como el escaparate para que ya pases a un nivel profesional. Hay cientos de equipos en infantiles y juveniles y en intermedia, y no todos llegan a Liga Mayor. O sea, llegar a Liga Mayor es el top aquí en México en el fútbol americano, ¿sale? Aunque ya ahorita hay una liga profesional. Cuando yo jugué todavía no había esa liga profesional, entonces el top era llegar a Liga Mayor. Y de ahí, a partir de ya estando en Liga Mayor, fue cuando ya conociste el mundo de las competencias, porque no es lo mismo practicar pesas que ya prepararte para una competencia, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando pusiste la mira y dijiste, puedo competir en culturismo, puedo empezar a prepararme? Yo cuando tenía 16 años, estaba en juvenil, y mis tíos tenían un gimnasio, heavy duty se llama el gimnasio, o se llamaba, ¿no? Un gimnasio familiar, y estaba plagado de pósters de la revista esta que se llamaba
Muscle Mag. No. Muscle Mag. Sí, Muscle Mag. Que tienen en medio, tenían sí, el póster. Un póster. Y yo crecí, teníamos todo el gimnasio tapizado de esos pósters, y yo siempre fue mi ilusión estar así, como dicen, mamado, ¿no? Como dicen, siempre fue mi ilusión, ¿no? Desde juvenil. Y yo ya entrenaba lo que me ponían mis tíos de hacer sentadillas, pecho y todo eso, ¿no? Entonces llego a la juvenil, jugué en la Boca 10, en Sus Blancos, juvenil, y llego ahí ese nivel, y yo ya llevaba quizá un poquito más de entrenamiento que mis compañeros que llegaron ahí, porque yo tenía la fe de que mis tíos tenían un gimnasio y yo entrenaba ahí, ¿no? Claro. Y de alguna forma ahí es donde empiezo a conocer más que nada el ejercicio ya con pesas, ¿sí? Y tenía siempre en la mira ver esas fotos de esos atletas, ¿no? Atletas que competían, ¿no? Sí, me imagino que tocó de tener a Mike Mentzer, Larry Scott, sí, todos ellos, Lee Haney, todos sí, estaba Arnold, todos ellos, sí, incluso también de los mexicanos que estaban en ese entonces, ¿no? Porque ya estaba el Mr. México de ese entonces. Vamos a hacer una pequeña pausa para que nos platiques esa motivación que te dio el ver esos pósters. Yo creo que a todos nos pasó, ¿no, Beto? Sí. Que todos nos motivamos viendo cuerpos que no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer, sí, ni qué hacían, ni qué se tomaban, ni cómo entrenaban, pero queríamos llegar ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar ya, ahora sí, del culturismo, el físico-constructivismo en la vida del arte. Recuerden que estamos desde 1992. Podemos hacer todas nuestras prendas con nuestros estampados o podemos estampar cualquier estampado que ustedes tengan a disposición. El nombre de tu gimnasio, el nombre de tu centro de spinning, el nombre de tu centro de acondicionamiento físico. Todo lo que quieras, lo podemos hacer. Además tenemos extenso surtido en suplementos. Y si no lo tenemos, te lo podemos conseguir. No dudes en preguntarnos, ya sea por nuestras redes sociales, por nuestro número de teléfono o personalmente. Espero nos puedas acompañar en la entrevista que está en las páginas de Omega Team, donde podrán encontrar varios tips, varias sugerencias y los mejores productos, tanto de Omega como los de nosotros. Regresamos con nuestro invitado Lalo Casas, que nos explicaba un poquito acerca de cómo fue su carrera en cuestión de el fútbol americano y posteriormente ese mismo camino lo llevó hacia el mundo del gimnasio. Nos platicabas que veías en las revistas, creo que a todos nos tocó, ¿verdad? Aquí en México, Físico y Fitness, a nivel mundial Muscle Mag, donde era la única forma de ver a un mamado. La revista Flex también, ¿no? La Flex, exactamente. De ahí, ¿tú te motivaste, Lalito? Yo me recuerdo que cuando estaba en juvenil, en la Boca 10, y yo ya entrenaba quizá básicamente, ¿no? Con ejercicios que me ponían mis tíos. El gimnasio estaba lleno de pósters. Yo siempre pues veía como algo inalcanzable, quizá, ¿no? Porque pues bueno, 16 años, era lo clásico que nos dicen a esa edad, no tienes cuerpo de perro, me dicen mis tíos así. Oye, pero ahora no les puedes decir eso, porque es discriminación. No, censuran. Corre, ¿no? ¿Cómo crees? Y me acuerdo que yo ya llegando ya a la vocacional, pues ya tenía un cuerpo que se veía trabajado, o sea, flaco, pero sobresalías de todo. Sobresalía de todo, de los demás de mis compañeros, ¿no? Y y a la vez también fui motivación para que algunos de ellos también empezaran a entrenar, ¿sale? Empezamos a entrenar con pesas y bueno, pues pasamos el nivel juvenil, llegamos a intermedia y lo consiguiente era de que ya íbamos llegando ya un poquito más formados en cuanto al cuerpo. Es una característica del fútbol americano, es que los jugadores somos estéticos, o sea, nos vemos diferente a una persona normal. No, aparte también el entrenamiento, sí. O sea, es el entrenamiento de pesas más las horas de entrenamiento, de estar corriendo, de estar empujando, y son horas, o sea, no es un entrenamiento de una hora, ¿no? Se entrena diario, o sea. Diario, y son muchas horas, y obviamente pues con mucho consumo también de calorías, pero es un desgaste físico, y eso, bueno, pues se refleja también en que se ven fuertes, no tienen a un buen nivel de atleta, pues no deben de tener sobrepeso, no, o sea, deben ser fuertes, capaces, veloces. Oye, Pablo, no sé tú, pero yo después de 10 años me di cuenta y quiero compartirles este tip para que se ahorren mucho tiempo, de que los atletas que veíamos en las revistas
Y las linieros me han dicho que consumen Fisicomida. Fíjate que sí. Mano, Sí, no, Sí. por favor. no podemos dejar. Fisicomida, Lalo, nutrirnos. nos manda aquí al programa, nos manda snacks Sí. saludables, que eso es importante, tú como atleta lo sabes, Sí. y sabes que todos los deportistas somos muy tragones. Siempre digo que los deportistas, los culturistas y los de alto rendimiento somos gordos, atrapados en un cuerpo fit. Entonces, nuestros amigos de Fisicomida nos hacen favor de traernos excelentes snacks. Aquí tenemos brownies, tenemos galletas, también nos Así traen es. unos churritos. Ahora que es temporada de competencias, Ahora que es, claro, Si para quieren que ya empiecen aliviar la ansiedad. No, y aparte, exacto, te ayuda a controlar la ansiedad, porque tú sabes que después de un entrenamiento de alta intensidad, que llegabas de la cancha y del campo y seguramente lo que querías era comerte el mundo, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces llegas y te comes algo que está hecho con ingredientes naturales y que aparte está muy rico y que, Así es. por supuesto, te ayuda a lograr tus objetivos y a mantenerte, como dices, estético, ¿no? No, pues Entonces, sí, yo los vi ahorita que me senté aquí. ¿Lo reconociste, y dije, dijiste, ah? no, yo dije, a ver a qué hora se les ocurre invitarme. Pero gracias. estábamos esperando a que ya no pudieras más para que Sí, echaras una ya, galletita de nuestro invitar. amigo. Yo iba a ganar yo solo. de Sin que me Fisicomida. invitaran, yo iba a De ganar. todos modos, te vas a llevar también algo ahí para que Órale, pues. les presumas allá que aquí te Va, consienten va, tus va. amigos de Fisicomida. Ah, Oye, Lalo, entonces llegas al gimnasio, empiezas a tomar fuerza cuando tienes una edad de que será unos 15 años, 17 años, tú ya tienes un mejor cuerpo, tienes más fuerza, porque tus tíos tenían un gimnasio, ujú. obviamente pues eso te facilita todo esto, para ti es una entrada más natural al mundo. Yo cuando llegué al primer gimnasio, cuando era niño, lo que acompañaba yo a unos de mis tíos, yo los veía entrenar con los fierros y yo veía los fierros y yo decía, algo se me va a caer encima, ¿no? Porque no, para mí no era algo normal, ¿no? Y tú ya llegas al gimnasio, ya tienes fuerza y empiezas a ver, nos cuentas, los pósters de las revistas. Los pósters de las revistas que estaban pegados en la pared de me imagino, los competidores, los bodybuilders de los 70s, de los 80s, 70s, 80s. ¿Y en qué momento te das cuenta que quieres competir en culturismo? Prácticamente yo nunca pensé competir. Lo que sí veía yo esos pósters y me imaginaba qué pasaría si yo estuviera así. O sea, yo la verdad es de que jamás, bueno, yo era jugador de fútbol americano, o sea, jamás pensé en competir en ¿Cuánto en el pesabas, físico. Lalo? Yo en juvenil pesaba entre unos 60 y 65 kilos. Que era lo adecuado para tu estatura, Sí, ¿no? o sea, Más sí. o menos. Sí. Casi siempre he estado No, en el peso más o menos, era la categoría que he estado. Ya en intermedia ya pesaba como 70, 72 kilos, ¿sí? En Liga Mayor, en mi último año llegué a pesar 80 kilos. Sí, para la posición que tenía, estaba muy bien el rango de 80 kilos. Ahí ya hacías pesas. Ah, no, sí, o sea, yo les comento. Yo en la vocacional empecé era la motivación de algunos de mis compañeros porque yo ya sabía hacer ejercicios que ya me habían puesto a mis tíos en algún momento, ¿no? Después de ello pasamos a la intermedia, seguimos igual entrenando básicamente con pesos, con barras, o sea, mancuernas y barras, todo eso, ¿no? Ya después cuando llego a Liga Mayor es donde ya empiezo a entrenar un poquito más en forma, porque ya teníamos ahí entrenador y un gimnasio, la verdad que en ese entonces era un gimnasio que no había en cualquier escuela y lo tenemos ahí en el Politécnico y es donde yo ya empecé más que nada, como ya nos alimentaban allí en el equipo, ya era más fácil, yo comía en el equipo y comía en mi casa, ya eran 2 veces comer, ¿sí? Luego el ejercicio que hacíamos, ¿sí? La verdad es de que en ese entonces pues se me marcaba el abdomen, o sea, sin tener que hacer, o sea, entrenarlo se me marcaba el abdomen, por todo el ejercicio que tenemos que hacer. Ahí se entrena a diario en el fútbol americano. Tenemos etapas en las preparaciones donde se entrena de todo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que ahí mi cuerpo estaba un poquito más formado, ¿sale? Pero todavía no pensaba yo en competir. Cuando empecé a pensar ya bien en competir fue cuando acabé Liga Mayor.
Cuando acabo Liga Mayor en 1997, acaba Liga 27 Mayor, años. tenía 27 años cuando acabé Liga Mayor, y de alguna forma se me acabó el mundo, porque era lo que conocía. ¿Y qué hice? De entrada, pues, del dejar de jugar, empecé como que a subir de peso. Empecé a subir de peso, ¿sale? Y de repente, de ahí donde yo vivía... Me imagino que hasta depresión. Sí, o sea, pues, ya qué hacía, si mi vida era el deporte, ¿no? Aun cuando yo ya coachaba, o sea, ya era coach, pero dejé de jugar, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué iba a hacer? Pero ahí cerca de mi casa inauguraron un gimnasio. ¿Puedo decir el nombre? Claro. El Bulls Gym. Ok. Lo inauguraron ahí enfrente de mi casa. Bueno, cruzaba una avenida y creo que fui el socio 0001 que se inscribió al gimnasio. Y ahí fue donde conocí al entrenador, Nabor Álvarez. Lo conocí allí a él. Y yo veía que él tenía un equipo, un equipito de chicos y chicas que entrenaban, la verdad, y yo los veía a ellos mamados, y entrenaban muy bien, y yo empecé pues a lo que yo sabía, ¿no? O sea, básicamente lo del fútbol americano, que ya tenía un poquito más de conocimiento por la Liga Mayor, que teníamos entrenadores de fuerza y todo eso, y yo entrenaba eso, ¿no? Hasta que una vez Nabor me invitó a entrenar con ellos, y pues me empecé a involucrar con ellos, a entrenar, o sea, y ahí empecé ya a conocer lo que es entrenamientos ya específicos para cada parte del cuerpo. Ya te dijeron, ahora sí, te falta hombro, te falta esto, y ya empezaste a trabajarlo específicamente. A fin de cuentas, lo que aprendí en ese entonces es lo siguiente, ¿no? O sea, de que el entrenamiento para el deporte fútbol americano es uno, y el entrenamiento para construir tu cuerpo es otro, ¿sí? Por eso se llama físico-constructivismo. El físico-culturismo es otra cosa, es lo que yo hacía, ¿no? Claro. Sí, es el fomento de la cultura física, ¿no? En general. Y el constructivismo, cuando lo conozco y que conozco que empiezo a cambiar, ¿sí? Fue donde ya me empecé a involucrar más. Posteriormente, yo le comentaba a Nabor que quería ser instructor, ¿no? Y él me dijo, pues tómate los cursos de la federación. Fue lo primero que hice. Tengo los 3 cursos a la AA y AAA de la federación, y después me hice el Sport City University como entrenador personal. Y empecé y trabajé, y llegué a trabajar en gimnasios, incluso en el Bulls también trabajé además de mi trabajo, ¿no? Base, que es el trabajo en la SEP, también mi tiempo para trabajar como entrenador, pero en alguna ocasión, en ese lapso que les comento que yo veía que ellos entrenaban, en un lapso, Nabor me dijo, ¿y por qué no compites? Específico del año 2000, yo tenía 30 años. No, le digo, no, pues ha de ser bien difícil eso, y que las dietas, y que quién sabe qué, y las vitaminas y todo esto, y dije, no. Y me volvió a decir hasta que dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y ahí es donde empiezo a entrenar ya más en forma, más serio, en serio. Claro. ¿Por qué? Porque empecé ya a hacer dieta. Bueno, empecé a comer bien, no es tanto que hagas dieta, ¿no? Empecé a comer bien, quité unos alimentos que me decían que no me funcionaban, que no me servían, me iban a hacer daño, metí otros. ¿Te fue difícil acostumbrarte al nuevo plan de alimentación? No, porque fíjate una cosa, que como siempre he sido deportista, o sea, si a mí me dicen, tienes que comer esto, lo hago. O quita esto porque... Sí, o sea, y traté de alguna forma de ser disciplinado. Claro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ahora tiene un objetivo. Claro. Dije, si voy a competir, no voy a quedar así, ya me subí, ya, no. Desafortunadamente o afortunadamente, siempre he sido muy competitivo. Y lo que he hecho como deportista lo he hecho a tope. O sea, yo jugué fútbol americano, llegué a Liga Mayor, que era lo más que se pueda llegar. Me metí a entrenar en el gimnasio. Y competiste. Y competí. Que es ya lo que hace la diferencia entre el deportista recreativo y alguien que ya se lo toma en serio. No, o sea, entonces, tenías 27 años cuando competiste. No. Cuando competí, cuando acabé Liga Mayor tenía 27 años. Y ya competiste en el 2000, tenías 30. En el 2000 tenía 30. Sí, me subí al Mr. México, pasé el selectivo,
fui al Mister México en categorías principiantes, en otras que clasificados, en principiantes, pero me veía bien, o sea, me veía bien. Bueno, eso es lo que yo veo en mis fotos. Pero tuviste un tercer lugar. En el Mister México quedé en quinto lugar. Muy buen En lugar. quinto lugar, pasé varias etapas, quedé en quinto lugar, y posteriormente quedé muy cansado de todo el año haber entrenado la preparación que me puso Nabor. ¿Competiste todo el año? No, nada más fui a ese evento, o sea, al selectivo y al Mister México. Ya después de ahí me olvidé de las competencias, dije ya no lo vuelvo a hacer, se gasta mucho dinero, la comida está... Y bueno, un trofeo. Sí, andaba yo en los micros, ahora yo sacaba la rosa en el micro. Pero bueno, así es esto. Pero te preguntaban, oye, ¿cuánto te van a pagar? No, pero fíjate, ya después de eso, dejé de competir, pero seguí entrenando, ¿no? Seguí en contacto con Nabor, con su equipo, todos ellos. Y pues éramos un grupillo, ¿no? Un grupillo que... Es que al principio, las primeras competencias, la secada, la depletación, todo eso te pega durísimo. No estás, tu cuerpo no está acostumbrado y te truenas y quedas un mes con el cansancio rezagado, ¿no? De que no quieres ni saber. Yo me acuerdo mi primer año de competencia, yo después de competir creo que no entrené 2 meses. Después de esa competencia sí me desaparecí del gimnasio un tiempo, ¿no? Sí. Ya después regresé ya pues, un poquito pasado de kilos y todo esto, y voy a empezar a entrenar. Y en el 2003, que me volvió a decir Nabor, súbete. Y yo, no, ¿cómo crees? Y en el súbete, yo, no, sí, no, que acepto nuevamente a prepararme. Y ya no llegué al Mister México. Solamente antes del Mister México estaba el Coloso Classics. Que había muy buen nivel. Para mí era el Coloso Classics. ¿Por qué? Sí. Porque ahí pagaban. Sí. O sea, ahí daban dinero y daban patrocinio. ¿Sale? Entonces me empecé a preparar y claramente, pues bueno, creo que fue la mejor preparación que hice, y yo les puedo decir que ya fue en el 2003 cuando competí, tenía 33 años. Y es el momento en el cual creo que fue mi mejor físico, el mejor Eduardo que ha habido en cuanto a físicamente. Fue en el 2003 cuando competí. En ese entonces yo puedo decir que yo perdí la final. Yo hice perder la final porque de la semifinal de que fue en sábado a la final del domingo hice algo que no tenía que hacer. No aguantaste la sed. No aguanté la sed. No digas, Lalo. Eso lo vamos a guardar para la última. No aguanté la sed. Vamos a ver cuál es el talón de Aquiles que a los culturistas de repente, y a todos nos pasó en algún momento, ¿verdad? Sí. Vamos a regresar con Lalo Casas. Regresamos con Lalo Casas, que nos va a revelar su debilidad. El talón de Aquiles y No por puede qué ser. perdió el primer lugar del Coloso Classic. Ok, primeramente, pues bueno, no concursé en categorías grandes. Estuve en principiantes B en ese año, en 2003, pero había muy buen nivel. La verdad es de que éramos más de 30 éramos, y era ronda tras ronda en la cual, pues bueno, tuve la fortuna de que me nombraran, y ya oías tu número, ya salías, y bueno, es para un culturista que lo estén llamando a las rondas, es motivante, ¿no? Y la última ronda es donde ya nos avisaron que en la siguiente iban a avisar quiénes eran los 5 finalistas. Y entonces, pues yo dije, pues yo hasta aquí ya llegué, ya me sentía muy mal, estaba muy deshidratado. Estamos hablando de que eso fue el sábado. Sí, fue el sábado. día? No, fue el sábado. Y la final era el domingo. Y me acuerdo que de entrada, pues bueno, la deshidratada que tenía, el esfuerzo que uno hace cuando hace las poses, pues también te va minando la condición. Y me recuerdo que dice, vamos a nombrar a los
finalistas que se presentarán el día de mañana y que nombran número 5, Pablo Casas. Y yo me sorprendí porque no pensé Tú ya querías que se acabara. Yo ya quería que se acabara. Claro, te quieres a tomar agua. No, sí, y comprar las fotos, porque pues, como hay que tomar fotos, Claro. comprar las fotos. Y me acuerdo que me nombraron y dije, ya está, ya tenía yo mucha sed. No podía comer y en ese momento no estaba Nabor, que era mi entrenador más que nada, y pues, preguntarle qué me tomo o algo así. Entonces lo que hice ya fue el de regreso hacia mi casa. ¿Pero dónde estaba Nabor? Pues creo que sí fue la competencia, pero ya se había ido. Ah, ok. O sea, no se quedó toda la competencia. Te vio. A lo mejor dijo, no va a llegar a final, no va a llegar a la final, pero sí llegué a la final, ok. Entonces me paré en una tienda y vi así, y vi un refresco de manzana. Y lo vi, y lo agarré. Lo agarré. Nada. Era un lugar donde vendían comida, que pregunté, ¿tienen hielos? Sí, tenemos. Pedí un vaso con hielo y ahí eché todo el refresco, lo eché ahí. Y me lo tomé creo que en 3 segundos. Me lo tomé y sentí un descanso. Me dijiste otro. Y dije, otro y ya. Y me tomé 3. Por eso quedaste en tercer lugar. Por eso quedé Si te hubieras tomado 2, hubieras quedado en segundo. Yo creo que era así. No, pues bueno, llegué a mi casa, comí lo que tenía que comer, le avisé a Nabor que había pasado a la final, que así había que comer y todo esto. No le avisaste que no te le dije que tomaste había tomado refresco. esto. Pero yo, pues en la noche me inyecté una cosa para Diurético, ¿no? un diurético para sacar el agua que me había tomado según. Y sí saqué agua, pero incluso en las fotos que tengo yo de la competencia del sábado y a la del domingo, veo una diferencia. O sea, se me borré, o sea, me veía bien, pero estaba Y aparte borrado. cuando haces esas cosas, después te sientes más mal porque el efecto del diurético dura 2 días. Ajá. Entonces, llegas a la competencia, ya estás liso, pero sigues teniendo sed. Sí, no, pero, y bueno, o sea, la verdad es de que son experiencias. Claro, eso es que la parte verdad de... es de que Es parte de... no me arrepiento, o sea, la verdad es de que pude haber ganado, yo creo que sí, ¿no? Porque viendo las fotos de los 5 finalistas, otras personas que conocen me dicen, no manches, te la robaron, ¿sí? El que me ganó fue un chaparrito, bueno, sin ser mala onda con chaparritos, pero estaba chaparrito el chavo y yo creo que me veía un poquito mejor que él. Pero bueno, o sea, ahí no puedes hacer nada. Es una decisión que de apreciación, es un deporte de apreciación, eso dijeron los jueces y adelante, no hay ningún problema. Yo me quedé con la experiencia de hacer nuevamente algo a tope, ¿sí? Porque nada más me quedé en un gimnasio entrenando y poniéndome fuerte, sino que lo llevé al siguiente nivel. Claro, demostraste que cualquier cosa, Sí. si lo haces de manera disciplinada, Sí. oye, y así como incursionaste en el culturismo por una inquietud y llegaste a competir, que es, digamos, del practicante de pesas lo más alto que puede hacer. Sí. Por ahí cuenta la leyenda que también practicaste lucha. No me pueden ver la cara. Sí, Cuenta porque- por ahí la leyenda que también Bueno. hay un luchador por ahí que no vamos a revelar el nombre, pero no nada más eres un luchador en la vida. Pero también danos eres una en el- pista, Lalo, danos una Una pista. Les voy a dar unas pistas, A ¿no? ver. O sea, pero ¿De qué bueno, color era tu caso? les voy a... No se puede decir eso. Les voy a decir una cosa. Sí, como les he comentado, lo que he hecho lo he tratado de llevar a tope. Y en alguna ocasión, a colación de las competencias, de que pues tenía un cuerpo de alguna forma entrenado, y llegó una persona y me dijo que si no quería entrenar lucha libre. A mí siempre me gustó la lucha libre, pero yo jamás pensé en practicarla. Aparte estabas acostumbrado a los trancazos Sí, con y los no, americanos. pues sí. Y de alguna forma me dijo que si quería entrenar lucha, yo le dije, no, pues no me interesa, ¿no? Y me dijo, es que no hay luchadores así como tú, o sea, altos. O sea, yo mido 1.80 y me dice, los luchadores en promedio son de unos 70, 75, Dos Caras Junior,
se mide como 2 metros, ¿no? Pero no había. Y me dijo así, y yo pues, o sea, me insistió. Dije, bueno, pues si quiere, voy a entrenar, ¿no? O sea, y empecé a entrenar, o sea. ¿Cuánto tiempo pasó de tu última competencia, el Coloso, a que empezaros a practicar lucha? La competencia fue en el 2003 y yo en el 2004 empecé a entrenar. De volada. ¿Y con cuánto buena forma? ¿Con cuánto peso acabaste de tu competencia? Porque me imagino que subiste, rebotaste y después la lucha. Yo competí. Fíjense una cosa, o sea, yo no estuve en clasificados, pero competí con 80 kilos. O sea, yo competí en principiantes B y traía 80 kilos de peso. Entonces, Ya después de la competencia, por lo menos unos 90, después de la competencia, cuando empecé a luchar, tenía 90 kilos de peso. ¿Sí? Pero fíjense una cosa, o sea, empiezo a entrenar y es donde retomo lo que dijimos al inicio de esta entrevista. O sea, tiene que ser algo de lo que hagas, que tengas una motivación. Tiene que ser, tienes que tener un objetivo, mirarlo y enfocarte y ir a buscarlo. O sea, yo la verdad es de que dije, bueno, empecé a entrenar lucha y dije, ¿y qué? Nada más voy a soltar ahí a los onzo y voy a dejar que me peguen y todo esto. Dije, no, pues si voy a entrenar, quiero luchar, ¿sí? Y fíjate que el fútbol americano a mí me dejó físicamente, creo que todas mis capacidades físicas entrenadas. La velocidad, la fuerza, la resistencia, la habilidad, o sea, todo lo que ahora veo que mis alumnos carecen y que quiero entrenarlo con ellos, yo lo tenía ya a los 33, 34 años llegué a la lucha y y esas cualidades yo las tenía desarrolladas desde niño. Claro. Entonces se me facilitó mucho subirme una tercera cuerda. Yo me subí a la tercera cuerda de un brinco y la mayoría de luchadores usan la segunda y la tercera. Claro. Ahorita ya los hay porque ya los he visto que ya se suben a la tercera de uno, pero yo en ese entonces yo lo hacía. Me enseñaron a hacer mortales desde la tercera y los hacía. O sea, yo lo aprendí tan rápido que les puedo comentar que mi entrenador, fue el conocido luchador. Él fue Blackman 2, fue Impala, fue Bello Incógnito, fue Araña Negra. Él fue el que me invitó a ingresar a este mundo de la lucha, el que me entrenó, ¿sí? El que me entrenó y que de alguna forma sus conocimientos los traspasó lo más que pudo en mí y él se sorprendió cuando él me dijo que quería que yo continuara con ese nombre, el que él tuvo, ¿sí? Y de alguna forma, pues bueno, no lo quería decir, pero ya no lucho. O sea, ya no lucho, me retiré desde que mi profe se lo llevó el COVID, se lo llevó el COVID en aquel tiempo que fue toda la situación que hubo problemática en el mundo. Desde ese momento dije, ya no voy a luchar y ya no he vuelto a entrenar, pero sí, yo tengo un personaje y lo voy a decir, o sea, sé que muchos luchadores cuidan mucho esto y no lo hago por falta de respeto, sino porque yo ya no pienso volver a luchar, pero yo tengo un personaje enmascarado que se llama New Blackman, ¿sale? Entonces, sí, la verdad es de que lo heredaste. Lo heredé claro. del profe, no, él era Blackman 2, claro. ¿Sale? Lo heredé así, tuve que hacer examen profesional para obtener licencia, para poder tener el nombre. O sea, y de alguna forma hice el examen. Mis sinodales fueron Bobby Lee y el Satánico, y yo obtuve la licencia profesional y estuve luchando como amateur, luché como Arácnido y como Latin Boy, y como profesional ya luché como New Blackman. Qué padre. Oye, pues toda una vida persiguiendo un objetivo, una meta. Empiezas con el fútbol americano, practicas las pesas. Me imagino que en el fútbol americano, pues, como era
toda una tradición, los clásicos, ¿no? Sí, que a lo mejor te desconectabas un poquito y ya venía el clásico y volvías a cargar pila, y otra vez, pues todas las porras que había, ¿no? Que bueno, pues eran las batallas de los Goyas y los Huelums. Era algo tradicional, ¿no? Toda una vida dedicada al deporte. Yo creo que dicen que cuando nosotros nos vayamos a morir, vamos a tener nuestra propia versión del cielo de lo que más significó para nosotros y de lo más bonito que experimentamos. ¿Tú dirías que cuando Lalo trascienda va a llegar a una cancha, a un campo de fútbol americano y va a jugar fútbol americano hasta que se canse? Ese es el cielo de Lalo. Jugar fútbol americano y practicar el deporte ya sin limitaciones físicas, sin lesiones. Más que nada, lo que yo quisiera es poder llegar a ser un ejemplo para alguien. Para alguien que me conozca y que tome lo que yo he contado para bien, ¿sí? Y que se motive y todo esto. Yo la verdad es que con eso estoy contento. Yo ahorita siendo profesor, he motivado a muchos alumnos y alumnas de los que he tenido durante 34 años de servicio que tengo en la SEP. Y tengo alumnos que ya son ingenieros, licenciados, que están casados. Y que están muy orgullosos. Y que me han contactado en Facebook y me dicen, tú eras mi profesor en tal vez, me acuerdo, y me da mucho gusto. Me da mucho gusto, la verdad es de que eso es lo que quisiera. Yo no sé cómo estaremos en el cielo, pero igual si hay campos de fútbol americano ya estaré jugando. Si hay gimnasios estaré entrenando. Qué padre este legado que dejas. Ojalá y los profesores que vean esto se den cuenta del gran impacto que tienen en las nuevas generaciones y de que son un ejemplo los maestros, de que son un ejemplo y qué padre para tus alumnos tener un maestro que predica con el ejemplo, que es una motivación para lograr cualquier cosa, porque todo lo que te has propuesto lo has logrado. Te felicito. Qué labor tan grande, eres un ejemplo para todos, y aquí en el Omega Team estamos muy contentos de que estés con nosotros, porque sabemos que eres querido por la familia, por el Omega Team. Gracias. Y esta siempre va a ser tu casa. Gracias. Por compartirnos tus experiencias, gracias por compartirnos lo que el deporte te ha dejado, para que futuras generaciones se motiven y encuentren en el deporte una buena forma de distraerse, de cultivarse, de mantenerse ocupados y sobre todo, como lo ha dicho Beto, de tener un estado físico de salud y mental bueno para llegar a los 55 años fuerte y ganándole en las fuercitas al primer gallo que se te pone, ¿no? Sí. Pues bueno, quisiera también yo despedirme, hacer unas pequeñas menciones de algunas personas que influyeron mucho en lo que yo viví y como me formé como deportista, influyeron muchas personas desde que estaba yo pequeño. Y nada más quiero mandar un saludo a todos mis coaches de todas las categorías en las cuales participé, desde infantil hasta la Liga Mayor. Un saludo a todos, al coach Pedro Casas Guevara, que es mi familiar, mi tío, al coach Mesa, al coach Jacinto, al coach Rodero, todas las personas que en algún momento pusieron un granito de arena en Eduardo Casas para que fuera un mejor jugador, una mejor persona. Un saludo a ellos, a todos mis compañeros que jugaron conmigo en Liga Mayor, ¿sí? De Águilas Blancas, de Pieles Rojas, de todos los equipos en los cuales participé, los seleccionados politécnicos que fueron varios de mis compañeros. Un saludo a ellos, a mis alumnos del Cebetis 29, de todos mis compañeros también maestros del Cebetis 29, un saludo para todos. Muchas gracias, y la verdad es de que sé que aquí Omega me ha hecho una entrevista magnífica. La verdad que muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta plática. A Nabor también, que por favor... Y que te sacó para competir. Fue el que me hizo que compitiera. Y muchas gracias, porque de alguna forma era una ilusión para mí. Claro. Y él fue el que me empujó para... Un sueño más cumplido, ¿no? Fue un sueño más cumplido. Así es. Y muchas gracias a todos ustedes. Lalito, muchas gracias por
darnos a conocer tu historia y sobre todo por dejarnos esa bonita filosofía de que hagas lo que hagas en esta vida, hazlo para ser el mejor. Así es. Y con un Siempre tener propósito, algún que es lo que objetivo. siempre hemos dicho. Y Tú- antes, claro. antes de terminar este programa, queremos hacerte la entrega de un par de regalos del uniforme del Omega Team. Bien, entonces. Un digno portador del Omega Team de la casa, ¿no? Muchas gracias, Lalito. Muchas gracias, ya sabes que eres parte del Omega Team, No, muchas gracias. a de todo el ustedes, la equipo verdad te es que damos Es un honor, agradecimiento. es un honor contribuir con un granito de arena para que todas las personas entiendan que la cultura física, que es lo que ahorita el gobierno está dando mucho énfasis a la cultura física. ¿Sale? Ya en las escuelas ya no hay refrescos, ya no hay comida chatarra en las escuelas, ¿sale? Y pues bueno, a todos mis alumnos que de alguna forma me tienen ya Ubicado. ahí ubicado, que dicen, no, profe, usted es bien exigente. Échenle ganas, chavos, échenle ganas y ustedes van a saber que cuando ya acaben su bachillerato, van a salir de la escuela físicamente bien listos para el siguiente Para todos los nivel. estudiantes, todos los chavos, que sigan el mensaje, sigan el ejemplo de este profesor, Así es. gran ser humano, gran atleta. Te damos las gracias. No, igual Eres ustedes. bienvenido siempre aquí al Omega Team y hay que organizar un entreno para que Ok. nos compartas tu experiencia, Lalo. Ok, bien. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias. Gracias. Por aquí nos estaremos viendo. Y gracias a todos los que nos ven de parte de todo el Omega Team. Compartan este video, denle like a las redes sociales. Yo soy José Pablo Rocha Yo soy Beto Lee. y por aquí nos estamos viendo.